¿Ya? Ok. Vean, subí, parece que, bueno, no sé si lo subí al sitio de nosotros, pero lo subí al sitio de la cátedra. Hay dos documentos que dicen práctica segundo parcial y práctica tercer parcial. Los dos. Sí, subí los dos. A los dos. Sí. Y el sitio y el... No sé. Bueno, ok, ya, está bien. Entonces todo bien, lo subí a los dos. Ok, esos documentos son un toque viejos y son de una época donde los temas estaban un toque desordenados, así no se veían en el orden en que los vemos ahora. Entonces, vamos a hacer ejercicios de la práctica 2 y ejercicios de la práctica 3 para el segundo parcial. Entonces, eso es algo que eventualmente hay que arreglar, pero ahí yo les voy a, en su momento les diré cuáles juegan para el segundo parcial y cuáles juegan para el otro parcial. Entonces, vamos a empezar con... Jorge, estemos viendo ahí, porfa, porque me faltan algunos datos en este problema. Okay. Ahí, chiquillos, porfa, tranquilos. ¿Cómo es la relación de transformación ahí? Eso es lo que me hace falta. A ver, empezando de aquí a la izquierda es 690 y 13,8K. Ajá. Y es el centro es 13,8K y 120. Lo voy a poner aquí arriba. 120. Y el último es 13,8K y 208. Aquí me faltó puntito y gato. Okay. Aparte de eso, nos están dando que las impedancias son en el segundo parcial, uno de los temas más grandes es transformadores monofásicos. Entonces, bueno, y la ventaja que tiene ese tema es que cuesta
cuesta fallar ahí. Es decir, a menos que los números estén raros como el semestre pasado, yo lo sé. Pero si los números están normales, cuesta fallar porque es muy metódico, digamos. Y en realidad estos ejercicios son bastante sencillos. Si tienen los conceptos claros, todo va a estar bien. Entonces, ok. ¿En el examen dan formulario? No. En ningún examen se da formulario, en ningún, digamos, de todo el curso no se da. Solo la de La de Delta Estrella es así. coseno. ¿Cómo? El madrid y coseno. Si la quiere. Entonces, sí, digamos. Se puede pedir, ¿no? Sí. Correcto. Sí, lo que pasa es que usualmente no la van a necesitar en este examen, pero si la ocupara, yo no tengo problema con eso. Ok. La pregunta es, Levi. Sí, ok. Entonces la pregunta es, averigüe la corriente en la fuente y las potencias activas y factores de potencia en las cargas. Y, ok, usualmente la cosa va a ser así, a veces surge la duda. ¿Cuáles son las cargas? Pero esto no es carga. Esta es carga y esto no es carga. Porque muchas veces, lo que pasa aquí es que muchas veces se piensa en un sistema físico real. Y digamos, usualmente yo tengo mis fuentes de energía, digamos los generadores, tengo mis generadores por aquí, tengo mis cargas por acá y en medio tengo un cable que los conecta. Una línea de transmisión, una línea de distribución, etc. Y eso se modela con una impedancia. Y esa impedancia es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces eso no representa una carga, no es como, uy, yo voy a poner mi bombillo, ¿dónde lo pongo? Aquí. Pésima idea, digamos. ¿De acuerdo? Entonces eso va a representar una impedancia de línea. ¿Cuál, profe? Esta. Esto es una impedancia de línea, estas son cargas. Ok, entonces, ¿cómo empezamos? Pues aquí con la solución. Tratemos de hacer dos ejercicios el día de hoy. Solución. Entonces, ok, ¿qué es lo que hace uno? Alguien lo dijo ya, creo que fue usted, Jonathan, ¿cómo fue? Ok, vamos a reflejar cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de reflejar cosas? Repasemos. ¿Qué es lo que ganábamos al reflejar cosas? Quedamos con un solo circuito eléctrico, es decir, bueno, podemos decirlo así, quedamos con un circuito en el que no se presentan transformadores y es más cómodo. Entonces trabajamos ahí, calculamos corrientes, calculamos lo que tengamos que sacar y después vamos, digamos, como que lo importamos a una zona a la que nosotros queramos y después de esa zona hacemos los cálculos y ahí devolvemos a cada una de las zonas correspondientes. ¿A cuál zona? Ok, vamos a identificar las zonas. ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son? Ok, ¿cuántas zonas hay? 5. Ok, ¿cuáles son? ¿Alguien que? Venga, por. Dile usted. Dele. Dele, nada más póngale, si no le ponga Z, nada más póngale 1 o 2. ¿Así? Está mal. ¿Por qué?
Porque la zona 2 está eléctricamente acoplada con la zona 4, ¿verdad? Entonces una sola. Entonces esta no existe y esta es 4. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Es que aquí esta es una configuración nueva, digamos, es como algo a lo que ustedes no se han enfrentado. Pero entienden la razón, ¿verdad? Aquí hay 2, está eléctricamente acoplado, pues aquí no es como contar las mallas, no son las mallas, es diferente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 4 zonas. ¿A cuál es donde promete reflejar? A 2 promete reflejar porque, si se fijan, ok, la regla que hemos dicho es la que tiene mayor cantidad de devanados de transformador. ¿Verdad? Todos los transformadores van ahí. Además, todos los elementos están a una reflexión de distancia de esa zona. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos, okay, lo que quiero decir es, yo reflejo esto una vez y quedo en la zona 2. Reflejo esto una vez y quedo en la zona 2. Reflejo esto, ya no tengo que reflejarlo, ¿verdad? Esto lo reflejo una vez y quedo en la zona 2. ¿Qué pasa si yo reflejo toda la zona 1? Aquí, no promete nada, pero lo puedo hacer. Esta lo reflejo una vez. Esto tengo que reflejarla a la zona 2 y después a la zona 1. Entonces tengo que hacerlo 2 veces. Y aquello otra vez 2 veces. Entonces no promete mucho, ¿verdad? Entonces, voy a reflejar a la zona 2. Eso los devanados es por ley que siempre en la misma zona tiene que ser igual, el número de vueltas que escala o eso es por conciencia. Coincidencia. Es decir, a nivel de diseño puede que se maneje así, pero a nivel teórico con sistemas idealizados, yo le puedo haber puesto aquí un 3 es a 120. Es decir, no es como que tengan que cumplir algo. Esa es una guía para mí, porque estos que yo puse aquí son tensiones típicas del sistema de potencia. Entonces yo lo hice para guiarme. Solución, entonces, reflejo a zona 2. ¿Qué hago en la zona 2? ¿Cómo me queda el circuito en la zona 2? Que ya me gustó. Vamos a invocar los poderes de la clase. Entonces, ahí lo presentamos en la cámara, decimos el está. ¿Alguien que me dibuje el circuito? Ya por ahí no viene, ahora sí no. ¿Alguien que intente dibujar el circuito reflejado? Más. Tienen que saludar. Yo, ¿alguien? Entonces es solo chiquitito, con solo la estructura no tiene que poner los valores, es decir, fuente de impedancia. Ahora sí, si quieres las identifica, nada más ahí como esto. Termine. Decirle ahí algunas, digamos, por ejemplo, ¿cuál es? Tal vez la Z1 y Z2, que ya tienen nombre, para que no tenga que poner. ¿Cuál es la fuente? Ah, ok. Pero estos dos no, según yo eran estos dos, ¿no? ¿Y cuáles son las de abajo? O sea, este y este es de... Ah, no, sí. Si quiere, déjalo así, no sé. O le quiere agregar algo más. Es un remix ahí. Espera. No sé, está. Ok. Ok, aquí hay algo que no está bien. La cosa es, los elementos, yo creo que el ejercicio que hicimos
lo enredaste de un toque. En el ejercicio que nosotros habíamos hecho, en cada una de las zonas chiquititas teníamos impedancia y fuente. Entonces, cuando reflejamos, quedaba impedancia y fuente. La cosa aquí es, estas fuentes no van. Es decir, aquí hay un V1 y aquí hay un V2. Pero esas fuentes donde usted hace la reflexión no quedan. Digamos, la que queda es, esta fuente sí queda. Es decir, lo que yo hago, recordemos que era lo que uno hacía. Uno era, y ahora lo va a superar, yo lo voy a lograr. Usted corta aquí, arranca y pega acá. Entonces, lo que va a ver en esta zona es solo la fuente, ¿verdad? No va a quedar solo esta fuente. Entonces, voy a borrar esto aquí en toque. ¿Y la diferencia de tensión cómo se...? Es que la idea es, aquí hay una diferencia de tensión que es proporcional a la diferencia de tensión que hay aquí. Entonces, donde yo reflejo esto, la diferencia de tensión que hay en esta impedancia reflejada es igual a la impedancia que hubiera habido aquí en el sistema original. ¿Y en ese caso que no hay impedancia? En este caso que no hay impedancia. Aquí, usted sabe que si hace una malla aquí, 690 volts es el V1 y eso se refleja con V2. Entonces, reflejar la fuente y reflejar esta tensión es igual. ¿Sí? Ok, entonces, la cosa venía así. Va a quedar. Fíjense que va a mantenerse la estructura de la zona 2, es decir, vean cómo, identifiquen la zona 2, yo voy a meter algo en lugar de este devanado, voy a meter algo en lugar de este devanado, voy a meter algo en lugar de este devanado. Yo aquí le voy a poner VF', yo sé que no hemos dicho quién es VF, pero le voy a poner VF'. Esta se mantiene en 4 kilo ohms más J 6 kilo ohms. Y aquí viene Z1' y Z2'. ¿Sí? Ok, ojo aquí, esto es importante. Claros con esto, ¿cómo llegamos aquí? ¿Verdad? En mi circuito final tiene que quedar, ok, podemos identificar cuántos elementos hay. Hay un elemento aquí, otro elemento por acá, otro elemento por acá, otro por allá. Son 4 elementos, entonces mi circuito final tiene 4 elementos también. ¿Cuánto vale cada uno de estos? Es decir, ¿cuánto vale el VF'? Pongamos eso, yo creo que eso es lo que toca, con lo que toca seguir. VF'. ¿A qué es igual el VF'? La relación que era Sí, por ahí está. Entonces, ¿cómo queda ya? reflejado sobre el original. Ok. Por ahí. ¿Cuánto da esto? ¿Cuál es la expresión, digamos? ¿Pero ese cómo está? ¿Sobre 690? Le voy a poner 690 ángulo de 0 porque me parece conveniente ponerle ángulo de 0 ahí, ¿verdad? Para que quede un fasor. Lo voy a tomar como referencia, 690 ángulo de 0 sobre 690. Entonces, muy fácilmente va a tener que decir hola. Venga, venga. Entonces podemos sacar que el VF es igual a 13.800 volts o 13,8 volts. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valen las estas? Esta estamos de acuerdo con que no hay que reflejarla porque ya pertenecía a la zona 2, ¿verdad? Z1'. Y pasémosla de un solo tiro a
a cartesianos. Pasorial. Fasoriales, sí, está en cartesianos. Esto es Z1, ¿por qué? Por 13,8K entre ¿Cómo? 13,8K entre 120 al cuadrado. Ok, 13,8K entre 120 al cuadrado. Recordemos esas relaciones. Aquí lo que cuesta un toque es recordar cómo es el orden de las n's a la hora de reflejar. Ahí está. ¿Y cuánto da? En fasorial, por Z2 es ok. Porfa, ahí ayuda. 47,68K. Ángulo de 33,7. Sí, no lo sé. ¿Otra vez cómo es? 47,68K. Ángulo de 33,7. ¿Y la otra? Los ángulos de Z1. Es decir, Z1 está en cartesianas, eso tiene un ángulo. Usted lo multiplica, tiene el ángulo. pero da 25,7K. Ajá. Ángulo de 59. 29,0. Vamos a hacer 4. Ok. Ya tenemos los elementos de mi circuito. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a resolver ese circuito y determinar las propiedades que me están pidiendo, que eso no van a ser la respuesta, van a ser la etapa antes de obtener mi respuesta. Entonces, me están diciendo determine la corriente en la fuente, entonces podemos determinar la corriente en la fuente. Ahora, ¿cómo podemos determinar la corriente en la fuente? Sí, yo hubiera hecho eso. Yo en algún momento creo que lo debí haber dicho. Es útil sumar cosas en serie y en paralelo cuando yo conozco todo, y en este caso conozco todo. Entonces lo voy a hacer. Vamos a sacar una Z equivalente. Vamos a decir que Z equivalente va a ser igual a 4 kilo ohms más J más 1' paralelo Z2'. ¿Cuánto vale la Z equivalente? Porfa, ahí ocupo 2. Usted tiene cara como que no sé, como que está friqueado. Usted me va a ayudar a calcular la Z equivalente. Sí. Fue como que estaba buscando a alguien y él se quedó así. Entonces, y ayúdame usted, Ignacio. No, fue por random. Para ver si nos da igual. ¿Ya lo tiene? 24,26K. Ángulo de 52. Sí. Ok, pero por 24,26K. 24,
26K. 26. 26. Ah, bueno. Sí, 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 sí. sí. Todo bien. Ángulo de 52. 52, ¿cómo qué? 01. Ok, entonces tenemos la Z equivalente. Podemos encontrar la corriente hacia la fuente agarrando la tensión. Es decir, vamos a hacerlo así. Vamos a sacar una IF. Una IF prima. Esa IF prima va a ser igual al VF prima sobre la Z equivalente. ¿Cuánto da la IF prima? Hay como una regla, nada más como para que lo tengan en cuenta. Las impedancias suelen ser muy altas en las zonas de alta tensión y suelen ser bajas en las zonas de baja tensión. Las corrientes suelen ser muy bajas en las zonas de alta tensión y altas en las zonas de baja tensión. 0.57. 0.57 57. ¿qué? ¿Un decimal? 57 es 2. Ángulo de menos 52. Ah, otra semana, ¿eh? Sí, a mí me gusta ponerle 3 a todo. Ah, bueno, entonces 56. 57. 7. Es que yo lo había redondeado para 2. Sí, no importa, 57. Ok, esa es la corriente. ¿Cuál corriente es esta? La corriente en la que sale de esta, pues. ¿Cómo? ¿Cómo? La corriente en la zona 2. Ok, sí. Bueno, Es el 50 y- De eso, esta. Espero que se vea. Esta es I. F prima. Esa no es la que me están preguntando, porque es decir, a mí me están preguntando en el generador y el generador no es este. El generador está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar esto ahí guardado. Oh, no, luego de nada. No, voy a dejarlo guardado. Por alguna razón tengo más ganas de dejarlo guardado. Después hacemos todas las reflexiones al mismo tiempo. Entonces tenemos eso por ahí, que ya es casi mi respuesta. Otras cosas que me preguntan son las potencias y los factores de potencia en las cargas. Ok, ¿cómo hago con eso? ¿Qué es lo que promete hacer? ¿Qué es lo que promete hacer? Ahí hay algo que está picando. Las corrientes y las tensiones de las cargas y capitales. Ok, esa es una opción. Pero hay algo, hay cosas que prometen más que eso. Pues igual en cada parte. Ya vamos a ver eso. ¿Cómo? Las potencias son iguales en cada parte de la zona. Sí, si se fijan en las reglas de reflexión, las potencias en todas las zonas son las mismas, porque el transformador no transforma la potencia, es decir, el transformador sube la corriente, depende de la dirección, ¿verdad? Si yo tengo un transformador que sube tensión, baja la corriente, entonces mantiene las potencias constantes. Entonces las potencias, yo las calculo aquí, o las calculo aquí, y dan lo mismo. Entonces no hace falta devolverlas, es decir, no hace falta reflejarlas. Ok, pero ¿cómo calculo esas potencias? Yo sacaría, ok, yo les voy a decir, les voy a tirar, bueno, dele a ver. No, estoy filosofando. Ok. Yo ya tengo la corriente que viene por aquí. Un divisor de corrientes para acá y para acá. Tiro el divisor de corrientes y después aplico la formulita para las impedancias. Entonces, no hace falta sacar la tensión directamente, lo puedo hacer a través de la fórmula. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es... ¿Cómo? Sí, También puede sacar. Sí, pero ¿cómo saco yo la tensión ahí? Bueno, también lo puedo hacer. Es cierto, digamos. Si pasa ahí, utilizando tensión por el paralelo de Ok, lo que ustedes prefieran, hay opciones. O podemos ser ciegos y decir, voy a hacer una malla aquí y una malla aquí. Que eso es lo más novato que yo he visto, ¿verdad? Pero se puede. Pero sirve. Pero sí. Profe, Entonces, y vamos a sacar esa corriente para sacar la potencia, porque los factores ya los tenemos. ok, dígalo duro.
Ok, que vamos a sacar la corriente de las impedancias para la potencia activa porque los factores de potencia ya se pueden sacar. Yo no veo. Ok, sí. Eso yo no lo hubiera planteado así, pero es cierto. Entonces ya tenemos los ángulos de la impedancia. Yo lo que hubiera dicho es los factores de potencia los puedo sacar desde hace rato. Sí. ¿Por qué? Porque desde que tengo esto, nada más lo paso a fasorial, tengo el ángulo. Coseno de ese ángulo es el factor de potencia. Porque recordemos que el ángulo de la impedancia es zeta y el coseno de zeta es el factor de potencia. Entonces, lo voy a hacer, pero ya estamos en otra no. Entonces, lo voy a hacer al puro final, pero lo puedo haber hecho desde el puro principio. Entonces, yo voy a hacer el toque del divisor de corrientes. Entonces, le voy a poner a cada uno, bueno, vamos a hacer una I1 prima, va a ser igual a IF prima por... ¿Me puede explicar cómo hacer un divisor de corriente bien explicado? Porque no. Ahí, bueno. La respuesta sí puedo. Nunca me queda La claro. pregunta es, ¿quiere que lo haga? No, No, pero le dije puede hacer. Ah, bueno, sí. No he dicho nada. ¿qué? Explico qué es la vara con el divisor de corrientes. Como chiquito de escuela, pero. ¿De dónde sale la fórmula? Ah, es que nunca le Ok, encontré ok. el toque. Terminemos esto. Es decir, no lo que no quede en video. Ahorita lo explico. Okay. Entonces, porfa, David, ayúdame con esto. David, ¿me ayudas? Okay. Y vamos a hacer lo mismo para el otro. Entonces, ayúdame, Leo y Jorge, ayúdame con el otro. De hecho, yo nunca he sacado la fórmula del divisor de corriente así de cero. La corriente no sé. No, aquí no. Bueno, entonces estamos limitados. Aquí puedo hacer parchó. Así. Ujú. Así. Sí pego la de abajo, la de arriba es más arriba. Ay, espérese, eso no puede espacio. Así. Bueno, ahí. Ok. ¿Qué? Pero sí, podemos intentarlo, pero yo no veo futuro ahí. Creo que si solo esto, Y la pregunta es, ¿cómo? no sé. No, de hecho es esta. Porque aquí se ve la pared. Ahí se ve la pared. Bueno, ¿cómo les fue? A mí ya me dio su esperando que 0,2 ángulo de menos 35,5. ¿Pero cómo dos qué? Uno más por uno. 0,6 Ok, 0,21 amperes. ángulo de menos 35,5. 35,5 en medial denso. Y esa ¿y dos? y 2' me dio 0,383 amperes, ángulo de menos 60,8. Ok. Entonces ya tenemos las dos corrientes. A partir de esas corrientes vamos a sacar las potencias. Entonces, ¿cómo hacemos con la potencia 1? Y voy a poner potencia 1 sin prima. Potencia 1. Ok, ¿cómo saco potencia 1? Corriente al cuadrado por la impedancia.
Sí, es decir, puedo hacer. Está la opción de hacer la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente por coseno de zeta. Pero la magnitud de la tensión es la magnitud de la impedancia por la magnitud de la corriente. Entonces voy a hacer magnitud de la corriente al cuadrado por la magnitud de la impedancia. Esto va a ser I1' al cuadrado por Z1'. Ah, me falta el coseno. ¿Cuánto da P1? Yo creo que lo debo tener por aquí. Déjame ver, aquí que está un poquito. ¿Me confirman, por favor? $1,64 kilowatts. Estos ya son respuestas finales. Eso es lo que yo tengo ahí apuntado en mi cuadro. El factor de potencia 1 sería igual a coseno de este ángulo. ¿Es la impedancia o el valor? No, sí, la magnitud, sí. Gracias, sí es cierto, no sé por qué no lo puse. $0,83, ¿no? 0,83. Ujú. 83 y esto es atrás. El otro. 52. 0,52 atrás. Ya voy. Pero ¿cuánto citó uno? ¿Cuánto citó dos? Yo sé que es el ángulo, pero Es que es el ángulo de las impedancias, yo lo estoy leyendo aquí. Toque, porfa. ¿Cómo es? la potencia que digamos que vamos ahí Suave, no se oye, porfa. es la potencia de la Z1' y de la Z1 normal. Sí. Ambas. Es decir, esta es ya es decir, como el transformador no afecta a eso, calcularla aquí y calcularla aquí es lo mismo. Si hubiera sido una corriente, no, porque la corriente, el transformador sí afecta a las corrientes. Entonces la corriente aquí es más grande que la corriente aquí, pero la tensión aquí es más chiquitita que la tensión aquí. Entonces, como una es grande y la otra es pequeña, se compensan al final de cuentas y dan la misma potencia. Ahora, habían varias dudas. ¿Cómo fue? No, ya. Ya. Yo voy un toque nada más para marcar esto de aquí que está listo. Está listo y le recuerdo los factores de potencia. Esos factores de potencia los estoy sacando a partir de los ángulos de las impedancias, ¿verdad? Que lo puedo haber hecho desde el inicio. Y tampoco se afectan por dónde estoy haciendo el. Es decir, no importa si estoy en la zona 2 o si estoy en la zona original. Dígame, Pero si me pudieran corregir el factor de potencia, lo hago desde ahí, desde el circuito reflejado,
Pero después, ¿dónde le pego el capacitor? Yo nunca lo he hecho, en un sistema con transformadores nunca lo he hecho, pero se haría en las cargas. Es que digamos, recordemos un poco eso. Uno, cuando hacía corrección del factor de potencia, uno lo que quería era minimizar la corriente que entra aquí para reducir la corriente que pasa por la línea y perder lo mínimo en la línea. Entonces, si usted quiere corregir el factor de potencia, tiene que hacerlo aquí y aquí. ¿Por qué? Porque por aquí viene una corriente que digamos que tiene, vamos a verlo si esto es un poco charral, pero digamos que por aquí viene potencia activa y potencia reactiva. Es decir, la corriente que pasa por aquí tiene dos componentes, una que va a producir potencia activa y otra que no. Vamos a quitar la que no. Y esa la quito al quitarle la potencia reactiva a estos. Y eso lo hago metiéndole el capacitor ahí. Es decir, usualmente la corrección, solo en casos muy especiales no, pero usualmente la corrección del factor de potencia la hacemos en paralelo con las cargas. Y estas son las cargas. ¿Sí? ¿Usted me decía algo? Profe, pero digamos, para minimizar pérdidas, no sería, digamos, si sabemos que ese circuito que dibujamos aquí es básicamente un equivalente a lo que tenemos arriba, no podríamos poner el factor de corrección en paralelo con los transformadores. Y así evitamos de que vaya, se gase toda la resistencia de pasarlo por transformadores y todo eso. Lo que pasa es que es más complicado. Es decir, les explico un poco porque usted, digamos, ojo lo que dijo Leo. Bueno, Aarón me preguntó que si hubiera que corregir el factor de potencia, ¿dónde lo haríamos? Yo le dije que había que hacerlo aquí y aquí. Y Aarón me dijo, profe, pero si el circuito es este... Ay, porfa, chiquillas. Si el circuito es este, yo podría pegar el capacitor directamente aquí y no ocuparía el transformador. ¿Verdad? Eso es una buena idea, ¿verdad? ¿Cómo recuperé? Es decir, la cosa es, yo podría, vamos a hacerlo de nuevo. Yo podría corregir factor de potencia aquí y factor de potencia aquí. Entonces son dos banquitos de transformadores, de capacitores, uno aquí y uno aquí. Y entonces, ahí corrijo. Lo que dice Leo es, en lugar de hacer esto, como este circuito es equivalente al de allá arriba, yo podría poner solo un banco aquí. Y no tengo que ir a cada uno de los transformadores a ponerle uno. Es decir, no tengo que ir a esta carga y ponerle y a esta carga y ponerle. Hay que reflejar. ¿Cómo? Hay que reflejar. Ajá. Lo que pasa es que físicamente uno no los pone ahí, porque esa es la línea. ¿Cómo lo pega uno en la línea? Físicamente es complicado. En cambio, cuando uno está en la industria, que es donde están las cargas, ahí es más fácil, porque usted lo instala en su industria y lo conecta ahí. Pero cuando usted está en la línea, la vara es más complicada. Entonces, por motivos prácticos, es decir, sí se puede hacer a nivel de circuito, pero en motivos, digamos, en términos prácticos, no. Pero digamos, el transformador, nosotros trabajamos con transformadores ideales, pero imagino que hay muchos gases de energía en los transformadores propiamente. No es tanto, pero sí hay. Entonces, digamos, aún con eso, aunque esté complicado y esté un poco difícil, los transformadores no gasten suficiente energía donde uno diga, mejor evitamos de que consumen potencia reactiva. Es que no nos sale rentable, porque es que pegar una carga, es que eso, vean las tensiones que hay aquí. Digamos, si nos ponemos a ver, el VF vale 13.800 kilovolts. Poner un capacitor que aguante eso no es jugando. En cambio, usted pone un capacitor que aguante 120, bueno, o un montón de capacitores que aguanten 120, sí se puede. Pero poner uno que aguante 13.800 no es jugando. Entonces, constructivamente también va a joder. Es decir, hay que armar un capacitor que aguante eso. No es como, yo voy a poner mis cargas aquí o aquí. Es que depende, porque la carga se puede quemar. Cuando lleve el laboratorio eléctrico 1, usted se va a dar cuenta que las cosas se queman. La resistencia se quema. Hay resistencias que son de 1/4 de watt. Hay resistencias de 1/8 de watt. Si ustedes se pasan de ese potencial, la bicha se cocina. A veces ustedes tienen un potenciómetro, ¿saben qué es un potenciómetro, verdad? ¿Qué es un potenciómetro? Ajá, ok. Si ustedes lo varían mucho, si ustedes están en un circuito y lo varían demasiado hacia abajo, es decir, hacia una resistencia baja, aumentan la potencia y a veces, a mí, yo he quemado potenciómetros, ¿se los ve ahí? Se quemó. Entonces hay que tener cuidado donde uno pone las cosas.
esa potencia 1 no me da. No les da esto, por favor. Pero yo creo que iban a hacer un poquito más. Me da 5,8 kilos. No sé, es que yo. Déjenme ver. O sea, usando esos valores. Déjenme ver qué tengo yo de I1. Creo Ah, es que yo lo saqué con las tensiones. La vez pasada. Entonces, no sé qué pasó. No, que no. Sí, 1, pero. De uno, De 1. ¿A usted cuánto le está? de uno, más o menos. No, pero es que ese ha sido. O sea, en su valor de corriente que está metiendo es I2. La corriente de I1 es esta. Bueno, vayan revisando ahí. Ahora vamos a reflejar esta. Vamos a llevarla a la zona original. Entonces, ¿cómo hacíamos? Yo le una pregunta. Sí. Eso se atrasa porque la cantidad sí se me falta en el kilo. Exacto. Déjalo ahí. Con eso es suficiente. Pues, sí, podemos ver. ¿Esto qué es? ¿Esto es inductivo o es capacitivo? Entonces ya atrás. Ya, no hay nada más que decir. En esta etapa ya eso debería ser suficiente. Ok, vamos a calcular IF. Y ahora la IF en la zona que es decir, sería en la zona 1. ¿Cuánto vale IF? Es original de propiedad. Ok, debería haber más grande, debería haber más pequeño. Más grande porque la tensión de esa zona es más bajita, entonces van al revés. Entonces sí, da más grande. Ok. Vamos a ponerlo, todavía estamos en la etapa donde hay que escribir. Entonces vamos a IF' sería por donde estoy, que es el de la zona 2, entre al que voy. Y esto da, me parece que lo voy a por ahí apuntado, la magnitud da 11,5 amperes. Ahora, ¿por qué estoy dando la magnitud? Estoy dando la magnitud nada más porque lo que, es decir, a mí no me dieron una referencia de fase. La referencia de fase yo la definí aquí. Como yo la definí, mi respuesta va a quedar, digamos, la respuesta va a depender de eso que yo definí. Entonces, muchas veces cuando me preguntan la corriente y no me están dando ninguna referencia de fase, yo lo que me están preguntando es la magnitud de la corriente, el valor RMS de la corriente. ¿Qué es aquello? Si quieren poner el ángulo, todo bien, pero sepan que ese ángulo es culpa de lo que ustedes escogieron, no es culpa del circuito. ¿De acuerdo? Ya en este no hay que asumir. No hay que asumir que. Hay que poner alguna referencia. No, sí, bueno, sí lo hicimos aquí. Para los cálculos siempre es bueno ponerla, bueno, en general es bueno ponerla. Si no me dicen, yo la pongo donde yo quiera. Entonces ahí sí podríamos poner el ángulo. Porque dice que no falta. Sí, pero a nadie le importa. Lo que quiero decir, ese ángulo a nadie le importa porque es algo que va dependiendo de lo que yo escogí. No está mal ponerlo, pero yo digo ángulo de 30. Yo digo, sí, este man me está dando el ángulo con el que él lo trabajó. Y es eso, que es muy usual. La mayoría de gente lo hubiera hecho así, pero no es algo propio del problema, es algo propio de lo que yo definí. Si quiere, párelo. Respecto a la hora de reclamar, digamos, esas fórmulas sirven si el elemento está en serie o en paralelo con el transformador de polo. No. Digamos, es decir, si usted tiene, lo voy a hacer, voy a aprovechar esto. Se va a estar grabando, por favor. ¿Cómo? Se va a estar grabando. ¿Cómo? Puede estar grabando. Párelo.